Bienvenidos a otra semana más en que traemos a Value School los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Como digo yo, Value School es donde Internet viene a ahorrar e invertir, por lo menos a aprender a hacerlo. Y hoy hablamos de inversiones con una persona muy querida en el canal. Ya tenemos varios vídeos de él en la biblioteca, en el canal de YouTube de Value School, que es Marcos Pérez. Pero antes os voy a presentar algunas novedades. La primera de ellas: nuestra serie de infografías. Resumimos los libros de la colección de inversión que tenemos con Deusto en una sola página. One Page Knowledge, si lo conocéis, esta marca, es un chico, es Álvaro, que se dedica a hacer resúmenes fantásticos de forma gráfica de los conceptos principales de libros que le interesan, y le hemos propuesto una colaboración con nosotros. Este es el primero de los productos que hemos hecho juntos, gratuito. Es el resumen en una infografía del libro de Edward Chancellor, Rendimientos del Capital, que es el último título que hemos sacado con Deusto. Lo podéis descargar desde la cajita de comunidad, me refiero a la infografía, no al libro, en YouTube y también en el Twitter de Value School. Tenemos ya el enlace colgado. Y oye, si os gusta, decídnoslo, porque entonces haremos más. La idea es repasar la colección entera que tenemos con Deusto, ir haciendo una infografía de cada libro y, por supuesto, de los que sigamos publicando, pues otra más. En fin, que esto, si os gusta, continuará, y si no os gusta mucho, pues lo descontinuaremos. Bien, también tenéis la biblioteca del inversor. El número de Dani Tello, que es el tercero, sigue disponible, y ahora a finales de abril sacaremos el cuarto número de la serie, que tiene las recomendaciones de lectura de Miguel de Juan, gestor de Largos. Argos, no de Largos. Me ha mandado un documento casi con 40 páginas llenas de libros. Escoge el que tú quieras. Es una persona, es un gestor que lee, me ha dicho, una media 80 al año. Imaginaos lo que es eso. He tenido que hacer una selección muy particular para quedarme con unos 15 o 17. Los sacaremos, ese documento, a final del mes de abril en que estamos. Bueno, y fuera de las novedades, por cierto, también estamos preparando ya el Summer Summit, la escuela de verano. Como algunos os preguntáis ya, empezáis a escribirnos, no será aquí, evidentemente, no podemos hacerlo, pero sí será como el año pasado, todo por remoto, por Zoom, y lo estamos preparando para la primera semana de julio, del 5 al 9. Muy prontito os publicaremos ya el programa en la web. Pero bueno, de esto ya os informaremos en los boletines y en las comunicaciones que hagamos con toda la lista de correo. Si no estáis suscritos, suscribíos también desde la página web de Value School. Vamos con el invitado de hoy, que es Marcos Pérez. Para quien no lo conozca, Marcos Pérez va en las redes, publica como Inversobrio, una cuenta en Twitter que os recomiendo seguir sin ninguna duda. Tenéis muchos de sus artículos, y no todos, y sus vídeos en su blog. Marcos Pérez es inversor en las redes y es astrofísico, emprendedor e inversor. Ha sido analista de derivados, director de riesgos en la gestora NIBC Petercam en Madrid, así como director de inversiones alternativas y gestor de fondos en Renta 4. Actualmente combina esa labor divulgativa tan excelente a través de su blog, inversobrio.com, sus redes sociales, y ahora, de eso vamos a hablar hoy, colabora en el fondo de inversión Affinium Internacional, y parte de la sesión de hoy pues, va dedicada a explicarnos el proyecto, su colaboración en este y muchas cosas más. Sabéis que siempre Marcos da unas sesiones muy completas. Marcos Pérez, amigo, bienvenido de nuevo a esta que es tu casa, y es verdad, porque vienes todos los años y quizá varias veces, que es Value School. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien y muy contento de que me hayáis invitado de nuevo. Yo estoy encantado de visitar Value School. Me parece, como ya sabéis, una iniciativa fantástica y un placer estar aquí. Muchas gracias de nuevo. De nada, el placer es nuestro. Bueno, pues yo, como cuando viene Marcos, soy de los primeros que lo que quiere es callarse y escuchar y tomar notas, así que voy a hacerlo. Marcos, te voy a ceder la palabra. Mientras tanto, si quieres, tú puedes compartir ya las diapositivas que tienes preparadas, compartes pantalla, y yo simplemente, bueno, voy a ocupar un segundo plano. Lo que haré será pasarte preguntas o comentarios que los amigos que están escuchando nos manden por la cajita de preguntas. Por favor, seamos organizados, mandemos los comentarios al chat, pero yo las preguntas me iré a cogerlas a la cajita de preguntas de la interfaz de Zoom. Lo que haré será intercalarlas. Si vienen a cuento, se las paso interrumpiendo a Marcos brevemente cuando toque, y las que sean más de fondo y generales, pues haremos un barrido en la última parte de la sesión, que como siempre pues durará pues una hora, hora y cuarto. Y dicho esto, Marcos, te cedo la palabra. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Luigi, otra vez. Encantado de estar aquí, presentándoos un poco un tema que para mí es muy importante, aunque no se le da mucha importancia en el mundo de la inversión. Pero para mí, como siempre, insisto en cosas que quizá los demás no encuentran interesantes. Para mí es un tema muy, muy importante y que determina buena parte del éxito que podamos tener a la hora de invertir. Y es el uso de las metáforas, de las analogías, de los modelos mentales,
que usamos, sea consciente o inconscientemente, a la hora de invertir. Entonces, vamos a hacer dos preguntas y vamos a ver cómo funciona contestar estas dos preguntas. La primera es, ¿cómo funciona el cerebro? Y la segunda es, ¿cómo funcionan los mercados financieros? Que es lo que nos interesa aquí. ¿Por qué he elegido preguntar cómo funciona el cerebro? Porque es un buen ejemplo de cómo, según nuestro entorno, según la tecnología disponible, los conocimientos disponibles, damos respuesta a preguntas difíciles. En el caso del cerebro, hasta el siglo XVII-XVIII, si tú le preguntabas a una persona, a un médico, a alguien versado en la materia, te podía explicar que el cerebro funcionaba como si a base de líquidos, los famosos humores de los griegos y los romanos. Pero cuando aparece el telégrafo en el siglo XIX, pues de repente la gente empieza a pensar que quizá el cerebro no sea como una red de acueductos, quizás sea más bien como una red de telégrafos, donde la electricidad corre de un lado para otro y esas chispas son las que producen el pensamiento. Después, a mediados del siglo XX, aparece el ordenador y hoy ya vivimos en un paradigma en el que la analogía más habitual con el cerebro es el ordenador. La pregunta que nos tendríamos que hacer ahora es, pensamos que el cerebro es como un ordenador hoy, pero ¿y dentro de 2 siglos? Quizá dentro de 2 siglos tengamos unos conocimientos y unas analogías y unas metáforas a las que recurrir que sean quizá más apropiadas para describir el cerebro. No lo sabemos. Lo que quiero decir es que muchas veces cuando intentamos contestar una pregunta difícil, intentamos contestarla con las herramientas, con las metáforas y analogías que tenemos a nuestra disposición. ¿De acuerdo? Y es el uso de estos modelos, metáforas o analogías, voy a utilizar las 3 palabras como sinónimas durante esta charla, ¿de acuerdo? La que va a determinar cómo pensamos y entendemos algo, en este caso los mercados financieros. Y es que, partiendo de la base de que somos unos seres bastante cegatos, en el sentido de que, por ejemplo, apenas vemos una fracción ínfima de todo el espectro electromagnético. Eso es a lo que nosotros llamamos ver. También oímos poco. Nuestro sentido del tacto no llega más allá de nuestro cuerpo, ¿vale? Y a pesar de toda esa información que recibimos, pues parece ser que lo hemos hecho bastante bien porque aquí estamos compartiendo esta charla entre todos. Ahora bien, ¿qué ocurre si no hablamos del mundo físico, para el que nuestro cuerpo se ha preparado, sino que hablamos de un mundo virtual que es invisible, es el mundo financiero? ¿Cómo vemos el mundo financiero si nuestros sentidos nos resultan inútiles? ¿Vale? Y aquí es donde entra la pieza esencial de la analogía. Los temas abstractos, como la inversión, intentamos entenderlos siempre a partir de analogías. Y esas analogías, por ejemplo, cuando Galileo puso su telescopio a observar Júpiter, vio que había unos puntitos que daban vueltas alrededor del planeta. Por analogía a esos puntitos, él los llamó lunas. Pues bien, así es como funciona el conocimiento y veremos más adelante lo veremos, funciona la cognición, el pensamiento. Funcionamos a base de analogías. Por ejemplo, si juntamos 2 manzanas y 3 manzanas, tenemos 5 manzanas. De ahí hemos abstraído la analogía con los números, 2 más 3, 5. Esos números pueden crecer, esos números son naturales, podemos extenderlos a los números racionales, números imaginarios, complejos, hipercomplejos, matrices, y vamos cada vez creando nuevas categorías en base a extender esas analogías, y así crece nuestro conocimiento en caminos y direcciones múltiples. Y ahora una cosa importante para el tema que nos ocupa es distinguir entre lo que es observable y medible, que lo vamos a llamar fenotipo por su analogía con la biología,
y las ideas y analogías subyacentes que no son visibles. A esto lo vamos a llamar genotipo. El genotipo contestaría al cómo y al por qué y el fenotipo a el qué. Esto es muy importante porque un ejemplo muy inmediato es que por ley Buffett publica su cartera y sin embargo pues todavía no hay nadie que haya conseguido la misma rentabilidad de Buffett simplemente repitiendo lo observable. ¿Por qué? Porque Buffett, para conseguir ese fenómeno observable, que es esa cartera y esas operaciones, por debajo, él utiliza unos modelos, unas analogías y una forma de pensar que no es obvio y no es observable. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, es ahí, en esas analogías subyacentes a las estrategias, donde reside un gran valor a la hora de elegir cómo invertir. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿vale? Podía haber puesto muchos ejemplos, pero por tema de tiempo no vamos a poner muchos. Los gestores global macro. Los gestores global macro tienden a tener un pensamiento determinista, ¿vale? Un ejemplo típico es, pues si ahora la Fed va a subir los tipos de interés, va a afectar a estos activos, por lo tanto esto va a subir, esto va a bajar y toman posiciones como si los mercados fueran un reloj, las piezas de un reloj, ¿de acuerdo? Es una forma de pensar que nos gusta porque al ser humano le gusta mucho todo aquello que está determinado. Y nos gusta pensar que los mercados pueden llegar a ser deterministas si somos lo suficientemente inteligentes y tenemos los suficientes medios. Esta forma de invertir, pues claro, independientemente de las narrativas que producen esa concatenación de hechos, siempre hay algunos gestores que tienen éxito. Y lo que suele pasar es que estos gestores que han apostado a que tal divisa o tal activo va a subir o bajar, pues se les acaba subiendo la cabeza y tienen un poco de complejo a lo Bond, ¿no? Por eso a mí me gusta asociar los gestores macro a James Bond. Luego, otra forma de invertir totalmente diferente, ¿vale? Y es el de la inversión long short, que consiste en tomar una posición a la baja en un activo relacionada con una posición al alza en otro activo. Esto tiene, lo bonito es que no importa la dirección del mercado, solo le va a importar al inversor el comportamiento relativo entre los dos activos, ¿no? Es como un bailar el tango en una sala de baile, pues básicamente da igual hacia dónde vamos, lo importante es esa tensión entre los dos bailarines. Ahora tenemos el primer ejemplo de lo importante que es la diferencia entre fenotipo observable y genotipo no observable. Porque si observamos dos carteras que pueden ser muy similares, es decir, aquello que es observable, podemos encontrarnos con que dos gestores tienen una posición muy similar en dos acciones, por ejemplo, una posición larga y otra posición corta. Sin embargo, estos dos gestores han tomado esa decisión, esa acción, en base a dos analogías que no tienen nada que ver. Uno puede haberse basado en una analogía matemática, que es, por ejemplo, estadísticamente el tipo de correlación que tienen esos dos activos, y otro puede haber tomado esa decisión en base a la valoración que él hace de esas empresas desde el punto de vista fundamental. Desde fuera parece que están haciendo lo mismo, pero por debajo sus analogías son totalmente diferentes. Luego están un grupo de gestores que yo admiro mucho porque en realidad los gestores value, desde mi punto de vista, lo que hacen es evaluar las metáforas de las empresas. Es decir, evalúan cuáles son las analogías y la implementación que usan las empresas para sobrevivir en su ecosistema. Como cada animal tiene su estrategia, un pájaro, un cocodrilo, un ciervo, una vaca, un zorro, tienen sus propias estrategias para sobrevivir en el ecosistema y adoptan una visión del mundo particular. Cada empresa hace lo mismo que los animales en un ecosistema. Por eso yo creo que un gestor value en realidad lo que hace es estudiar formas de ver el mundo y es por eso que me parece tan bonita esa actividad. Luego también hay lo que yo llamo paseadores de perros.
en base a una analogía que usaba el inversor André Costolani. Y es que si sois habituales de Twitter, pues seguro que habéis visto montones de gráficos similares a estos en los que se grafica un ratio entre dos o más magnitudes, ¿no? Entonces, estos ratios lo que suelen mostrar es extremos de mercado, es decir, cuando algo parece que ya ha subido demasiado o algo parece que ya ha bajado demasiado y podría dar ocasión a posicionarse en el mercado en contra a partir de ese extremo, ¿no? El problema es que, aunque es muy tentador, porque puede tener mucho sentido, las maneras de implementar luego en la cartera este tipo de analogía, de forma de ver los mercados, tienden a ser cóncavas, en el sentido de que dependen de que aciertes y que aciertes bien para ser rentables. Por ejemplo, si veis el gráfico de abajo, el negro, en el que aparece el ratio entre commodities y la bolsa, pues se observa que efectivamente estamos ahora mismo en un nivel en que las commodities comparadas con la bolsa están súper baratas a muchas décadas y uno podría pensar que ahora mismo es el momento idóneo para comprar commodities o incluso, si eres más agresivo, vender bolsa al mismo tiempo. Pero claro, si os fijáis bien en el gráfico, ese extremo de mercado ya se dio hace varios años. Entonces, si uno tomaba posiciones hace varios años en base a este gráfico, esperando que fuera muy probable acertar, pues podía encontrarse con la situación de estar perdiendo dinero durante muchos años. ¿De acuerdo? Así que es muy peligroso esta manera de invertir, de intentar adivinar cuán lejos se va a ir el perro mientras paseo. Y luego está también muy popular en Twitter y las redes los buscadores de patrones, ¿vale? Los famosos chartistas y los contadores de ondas de Elliott. Y es que, claro, si la cognición, es decir, si nuestro pensamiento funciona a través de analogías, es imposible dejar de pensar sin utilizar analogías. Nuestra mente siempre está buscando, consciente o inconscientemente, analogías en todo, incluidos los gráficos. Aquí, por ejemplo, tenemos abajo a la derecha un gráfico del oro durante el 2018-2019 y donde se ve evidentemente que está formando la clásica figura gráfica de libro de brontosaurio de toda la vida. Es una broma. Luego está el tema de los contadores de las ondas de Elliott, ¿no? El problema con las ondas de Elliott es que la idea es muy bonita, ¿no? Sí, los mercados son como las olas del mar y a veces hay una marea y a veces hay tempestad y puedo contar las olas, entonces puedo decirme dónde va a ir la siguiente ola. El tema es que esta teoría no es falsable en el sentido de Popper. Eso quiere decir que cualquier evolución del mercado va a encajar siempre con un conteo. Y la culpa siempre es del que cuenta, no de la teoría. Con lo cual, pues práctica es poco. Luego están los enamorados de Medusa, entre los que formé parte durante bastantes años. Ahora ya he dejado las drogas. Que son los famosos analistas cuantitativos. Estos son muy utilizados por la industria porque sus modelos no son como los que hemos visto antes, sino que suelen ser muy sofisticados. Y esta sofisticación, esta complejidad, gusta mucho en la industria y en los clientes. Así que siempre hay una demanda de generadores de modelos matemáticos, que es otra analogía. ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchos quizá no habéis oído hablar del fondo Long Term Capital Management, que en 1998 quebró de una manera tan violenta que Alan Greenspan, director de la Reserva Federal, tuvo que salir a rescatarlo porque si no quebraba el sistema financiero mundial. ¿Qué le ocurrió a este fondo? Pues este fondo estaba gestionado por 2 premios Nobel y habían elaborado unos modelos que establecían una correlación entre bonos. De tal manera que esa correlación, esos modelos eran muy precisos y daban una confianza muy alta a los gestores, lo que les llevaba a apalancarse, es decir, a invertir muchísimo más dinero del que tienen para conseguir aún más rentabilidad. Y efectivamente durante unos años así fue. Estaban ganando 30%, 40% al año y eran la bomba. Claro, 2 premios Nobel,
Increíble. Pero en el verano del 98, pues de repente, por motivos externos al modelo, porque el modelo no puede contener toda la realidad, ningún modelo lo puede hacer, esas correlaciones dejaron de cumplirse. Empezaron a diverger los pares de bonos y empezaron a perder dinero, hasta tal punto que, como acabo de decir, tuvo que rescatarlos la Fed o el sistema financiero mundial quebraba. En la crisis del 2008 empezó también con algo similar, y es que habían calculado las correlaciones entre distintas hipotecas subprime y prime, y lo resultado es que esas correlaciones pues, eran inexistentes, por lo tanto, podían apalancarse para compensar unas con otras y vender productos en teoría sin riesgo, matemáticamente sin riesgo. De nuevo, otra vez la realidad se salió del modelo y ya sabemos cómo terminó el 2008 y la recesión que fue. Los modelos matemáticos siguen siendo hoy, digamos que omnipresentes. Son la moneda de cambio. Por ejemplo, la medida de riesgo sigue siendo el value at risk, valor en riesgo, que te dice, por ejemplo, que en este fondo, en un año, hay un 1% de probabilidad de perder un 20% o más. Claro, esto leído así parece como que es muy poco probable. En un año, un 20% más. El tema está en que el 20% más no te dice cuánto más y te puede arruinar. Es lo que se sale del modelo, ¿no? Las colas pesadas. También están los modelos de asignación óptima de activos, Markovich, Black-Litterman, Risk Parity, que juegan a estimar esas correlaciones, estimar volatilidades, intentan capturar la riqueza del mundo en modelos matemáticos, que pueden durante un tiempo ir bien o no. El tema está que el exceso de confianza en estos modelos lleva a aumentar cada vez más los riesgos, a sentirse más confiados, hasta que el modelo, como hemos comentado, deja de reflejar la realidad y se quedan aquí paralizados por Medusa. Luego hay un modelo que es el que a mí más me gusta, que es el de la acción humana y también el de la reflexividad de George Soros, ¿vale? Que están muy interrelacionados. Si los seres humanos no somos electrones, que somos agregables, como por ejemplo en física la termodinámica, entonces pues poco sentido tiene intentar modelar y luego predecir el comportamiento de agregados humanos como si fuéramos un gas. Que si tienes un gas en una botella y lo apretas, pues se calienta. La sociología, el ser humano, no es agregable en el sentido de como lo es en la física. ¿Por qué? Porque la percepción de los participantes en los mercados influye con sus compras y sus ventas en el devenir de los precios. Y estos cambios en los precios, a su vez, influye en la percepción de los participantes. Tenemos que tener en cuenta que cada participante tiene sus propias características, necesidades, restricciones, miedos, intereses. Pueden haber, en el mercado pueden haber fondos de pensiones, pueden haber aseguradoras, pueden haber especuladores, fondos de pensiones, con distintos intereses, distintos plazos de inversión. Todo esto hace que sea intrínsecamente imposible predecir hacia dónde van a ir los precios, porque aquí hay un bucle que se retroalimenta y que no podemos resolver como si fuera despejar la X en una ecuación. Lo bueno, entre comillas, es que toda esta retroalimentación compleja, hipercompleja, pues acaba siempre cristalizando la economía pues en algún punto de su espacio de fases, ¿no? Lo que siempre he comentado en mis charlas, de contracción, expansión, deflación, inflación. En resumen, para mí hay una jerarquía de importancia en las estrategias de inversión que va desde lo medible y observable a lo no medible y no observable. Entonces, lo que todo el mundo ve, comenta, comparte, opina, es la composición de la cartera, los instrumentos, qué compra, qué vende, cuál es el track record de este fondo. Todo eso es lo medible y lo observable. ¿De acuerdo? También, claro, la política explícita o la definición de la estrategia. Pero luego lo que no se ve y no se le suele dar la importancia de vida
es el modelo mental o cosmovisión subyacente a ese estilo o estrategia de inversión. ¿Por qué? Porque depende de cuán coherente nuestra analogía sea con la naturaleza de la realidad, las posibilidades que tendremos de tener éxito a largo plazo. Por ejemplo, uno puede ser muy inteligente y tener muchos medios, muchos ordenadores, muchos analistas, pero si parte de la premisa de que va a poder predecir qué hará el mercado la semana que viene o el mes que viene, pues como ya sabemos que intrínsecamente es imposible, va a fracasar. Es decir, no se trata de ser más inteligente o tener más medios, sino se trata de enfocar bien el esfuerzo. Y esto es un poquito lo que quiere reflejar el cuento del elefante, ¿no? El elefante que hay un grupo de ciegos que está tocándolo, solamente con el tacto tienen información del elefante, y para cada ciego el elefante es una cosa distinta, que toca la trompa es una serpiente, quien toca la oreja cree que es una, alfombra, que toca los cuernos una lanza, que toca una pierna un árbol, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, depende de la bondad de la analogía que nosotros nos hagamos de la realidad, el poder hacer o tener éxito a la hora de invertir. Y es que, según Douglas Hofstadter, que es digamos que es el padre de esta idea, la cognición, es decir, pensar sobre algo, es indistinguible de la analogía. Por eso tenemos que ser conscientes de cuál es la analogía que estamos usando al invertir. ¿Vale? Ceteris paribus. ¿Por qué insisto en el ceteris paribus? Porque también hay que hacer el resto bien. Toda la implementación, todos los aspectos, todo lo demás tiene que también estar bien atado y bien atado. ¿No? Os he puesto aquí un ejemplo, no sé si algunos lo reconoceréis, del videojuego Pong, que fue el primer videojuego que se creó en 1972 y que no es más que dos paletas en los extremos de la pantalla y hay que intentar pues devolver la pelota como si fuera un juego de ping pong pero electrónico. Claro, fijaos lo que es el juego. El juego es dos rectángulos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y un cuadradito en medio que están haciendo la analogía de ser una pelota y una raqueta del mundo real. ¿Vale? Hoy los videojuegos son absolutamente realistas, pero a nuestra mente le es suficiente una analogía, no necesita que esa analogía esté perfectamente decorada para funcionar. ¿Vale? ¿Qué nos ocurre muchas veces? Pues que pecamos de exceso de literalidad. Es decir, por ejemplo, a la hora de invertir hay tantos instrumentos, cursos, maneras de invertir diferentes, fondos, productos. El universo es tan grande, el universo de la inversión, que es muy fácil perderse en la literalidad de los instrumentos, como le pasa al cuento del elefante. Y es que según cómo nos describan ese instrumento, podemos llegar a ver a través de esa descripción el mundo real, creer que el mundo real es igual que se ve desde ese instrumento. Y eso hace que no podamos quizá ver el bosque. ¿Vale? Muchas veces me ha pasado que he conocido colegas que tienen un conocimiento muy extenso y muy profundo de instrumentos financieros, pero no llegan a ver qué es lo que hay debajo, qué es lo que hay detrás. Son perfectamente funcionales en la literalidad. Por eso Richard Feynman, el premio Nobel de Física, decía que tú no has entendido algo hasta que no eres capaz de explicárselo a tu abuela o a un niño de 6 años. Y él lo hacía, ¿no? Él cuando encontraba un tema difícil, se iba a los alumnos de primero, intentaba contárselo con palabras sencillas. Si lo conseguía, él asumía que lo había entendido. Si no conseguía que lo entendieran, él consideraba que todavía no entendía bien el tema. Y ese es, por ejemplo, también ese es otro problema que tiene la física cuántica. La física cuántica carecemos de analogías en el mundo real, en nuestra experiencia cotidiana. Y como carecemos de analogía, pues nos cuesta mucho entender qué está ocurriendo en el mundo cuántico. Sabemos que es así, porque así es la realidad, pero nos cuesta mucho entenderlo porque no tenemos analogías puente para llegar hasta allí. Y nada, decir que
que ser conscientes de las metáforas que utilizamos puede ayudarnos a establecer sus límites de validez, recordando siempre que el mapa no es el territorio, recordar el fondo del ETCM que quebró o las hipotecas subprime, y a no confiar demasiado en ellas, porque como decía Mark Twain, no es tanto lo que no sabes lo que te mata, que también te puede matar, es lo que das por cierto y no lo es. Por eso os invito a que seáis conscientes y hagáis un ejercicio de introspección pensando en las metáforas que usáis a la hora de invertir, si os parecen suficientemente correctas o no. Y no os quedéis solo en la literalidad de su operativa y de su mecánica cotidiana. Y nada, os dejo aquí un par de libros que hablan de estos temas, ¿vale? Que el Douglas Hofstadter en los dos extremos, en uno dedicado específicamente a la analogía y en otro, además, otros temas de cómo emerge la consciencia, etc. Y luego el clásico libro de modelos mentales de Farnham Street, que seguro ya conoceréis muchos y que abundan mucho en este tema. Y bueno, creo que con esto hemos terminado la primera parte de la charla, que espero que os haya resultado entretenida. Y por supuesto, y la verdad es que las tres recomendaciones bibliográficas son excelentes. No, sobre todo los libros de Hofstadter no son muy fáciles, no son para leer del tirón, me parece, pero desde luego es la primera vez que están recomendados aquí en Value School, son muy buenos, doy fe. Pues mira, Daniel ya creo que nos da la pregunta puente para la segunda parte. Marcos, Daniel dice, ¿y cuáles son tus metáforas, Marcos? Creo que por ahí podemos empezar la segunda parte, ¿verdad? Sí, bueno, mis metáforas son las de la acción humana y la reflexividad de Soros. Es decir, yo creo que el mercado es demasiado complicado para simplificarlo en un modelo y que lo que hagan los precios depende de los participantes del mercado. Y estos participantes al final lo que hacen es cristalizar la economía hacia algún estado. Y como muchas veces he comentado, lo que vamos a intentar cubrir, ya que no podemos predecir el futuro, es cubrir ese espacio de fases, este plano que tenemos aquí, sabiendo que la economía, pues, por unos motivos o por otros, va a ir circulando por ese espacio de fases, ¿de acuerdo? Y ese es un poquito la analogía subyacente que hay debajo de nuestra manera de invertir y que se implementa en el fondo de inversión Affinium. Si queréis, pues Affinium es un fondo de inversión de la gestora Inversis que está asesorado por la EAF Enos, con la que mi socio Sharash, Alexander y yo colaboramos para implementar bien esta estrategia, ¿de acuerdo? Y para no aburriros más con el modelo, que ya habéis tenido muchas charlas y podéis revisarla, voy a hacer un pequeño resumen muy práctico y muy al punto del proceso de inversión, ¿vale? Un pequeño resumen que consta de dos partes principales. Una es la visión conceptual, que conecta con esa analogía subyacente que os comentaba, y otra es la implementación, el paso a la realidad, que también hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Por eso insistía en el ceteris paribus. La visión conceptual, pues bueno, se trata de comprar el mundo, ¿no? Hay que elegir las clases de activos. Las clases de activos son, para nosotros, para cubrir ese espacio de fases de la economía de manera eficiente, pues son la bolsa, los bonos, el inmobiliario y el oro, ¿de acuerdo? El inmobiliario está bastante olvidado en este país a la hora de invertir y es muy curioso porque si tú preguntas a la gente, todo el mundo invierte en inmobiliario, pero directamente. Todo el mundo está hipotecado o comprando una casa o algo así, ¿no? De hecho, muchos creen que es la única manera de invertir. Sin embargo, cuando pasas al mundo de la inversión financiera, pues no aparece en muchas carteras. Y es sorprendente porque si tú analizas el patrimonio de las carteras de grandes patrimonios o de fondos de pensiones, pues hay un importante peso en inmobiliario. Incluso en la cita del Talmud de hace 1700 años, insiste en que hay una parte tiene que estar en inmobiliario, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que con el inmobiliario, con los bonos, con la bolsa y con el oro, se cubre bien ese espacio de fases. Luego, invertimos de manera equiponderada
en regiones. Ahora estamos en Europa, mercados emergentes, Norteamérica, con lo cual estamos invirtiendo en 52 países, casi 9.000 empresas. Estamos cubriendo bastante bien el mundo. Entonces, después, claro, no todo vale. Es decir, una cosa es un marco teórico en el que idealmente habría que invertir en todo de manera perfecta e ideal, pero la realidad no es así. No podemos invertir en todos los activos que quisiéramos, en todos los países que quisiéramos y en todos los índices que quisiéramos. Entonces hay que ir descartando, descartando. Muy importante la palabra descartar. No se trata de seleccionar qué creo que va a ir mejor, sino de descartar aquello que por prudencia, por motivos intrínsecos al país o al producto o al índice, pues no es prudente invertir, ¿no? Pues yo siempre pongo el ejemplo de Venezuela. Pues a pesar de que Venezuela tiene una bolsa y un índice, pues a mí me parece que no da las suficientes garantías jurídicas y políticas como para invertir en Venezuela, aunque desde un punto de vista teórico habría que asignarle un peso para comprar el mundo. Pues no, la práctica, el paso a la práctica suele ser bastante restrictivo, ¿de acuerdo? Entonces, la exposición a los países y a los activos será siempre a través de índices. Creo que no hace falta que insista por qué tiene que ser a través de índices. De hecho, tuve una charla con Luigi sobre por qué los índices funcionan. La respuesta última es porque el mundo es impredecible. Y, por lo tanto, utilizamos los índices para conseguir exposición a los activos. Y aquí he puesto, por ejemplo, la colección de índices que hemos estudiado, y este forma nuestro universo a partir del cual seleccionamos y descartamos en qué índices invertir, ¿vale? Pero para que veáis que hay un trabajo enorme detrás de estudio de cómo se define, cómo se configura este índice. Todos los índices se crean igual, ni funcionan igual, ni todos los países son iguales, ni tienen las mismas condiciones. Hay que trabajar bastante para seleccionar. Y después, claro, sabemos que vamos a invertir en índices, pero sabemos que debemos de hacerlo de la manera más eficiente posible. Y la manera más eficiente es a través de derivados, ¿vale? La exposición a cada clase de activo y cada índice se consigue en Affinium a través de la compra de un derivado, ¿vale? En la actualidad estamos usando futuros, por ejemplo, los que se comercian en el Chicago Mercantile Exchange. Cuando no hay ningún futuro disponible para conseguir exposición a un índice, pues como último recurso, pues sí, quizá compramos un ETF, ¿no? Pero será una parte muy pequeñita de la cartera, ¿vale? Voy a hablar un poquito de derivados, porque creo que hay un malentendido general de que son peligrosos, de que son malos, y yo creo que vale la pena que pierda un poco de unos minutos explicando sobre derivados, porque quiero eliminar todas las posibles dudas o miedos que pueda haber con respecto a los derivados. Porque si se usan bien, son muy eficientes. Si se usan mal, te llevan al desastre, como cualquier herramienta o cualquier cosa, ¿vale? Bien, la parte muy importante de esta compra de futuros es la existencia de un garante en medio de la contraparte, de quien te vende ese futuro. Ese punto intermedio se llama la cámara de compensación. Y la cámara de compensación lo que hace es garantizar que comprador y vendedor del derivado cumplen con sus obligaciones mutuas. Esto mitiga el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de que la otra parte a la que tú has vendido o comprado el derivado pues no cumpla con lo prometido. También hay que recordar que a nivel financiero mundial, el tipo de instrumento más habitual no son los ETFs, son los derivados. Estamos hablando de alrededor de 500 trillions en anglosajón, que son billones en español, comparado con los alrededor de 8 trillions que por ahora hay en ETFs. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es un futuro? ¿Vale? Aquí os recomiendo de verdad que veáis un vídeo muy didáctico que han hecho los chicos de Economic Pills, que podéis buscarlo en YouTube,
Se llama Forward, Futuros y Opciones Explicados para todos los públicos. Pero yo voy a intentar hacer un pequeño resumen, ¿no? Entonces, un futuro es un derivado que le da al comprador el derecho y la obligación de comprar el índice a una fecha futura y a un precio prefijado hoy. Por eso se llama futuro. Y vamos a ver el ejemplo con el índice SP500. Los futuros son contratos y cada contrato tiene un valor establecido. Es lo que se llama su valor nominal. ¿Cómo calculamos el valor nominal de ese contrato? Pues bien, la bolsa de derivados estandariza las especificaciones de cada contrato, es decir, todos los contratos son iguales. Para el índice SP500, el contrato más popular es el contrato de futuros E-mini SP500, que tiene lo que se llama un multiplicador. El multiplicador, que en este caso es 50, lo fija también la bolsa de derivados, el Chicago Mercantile Exchange. ¿Cómo utilizamos el multiplicador para calcular el valor nominal de un contrato? Pues el valor nominal de un contrato, es decir, la cantidad de dinero que representa un contrato de futuros, lo que hacemos es multiplicar el multiplicador por el precio del índice. Por ejemplo, si el SP500 está en 2120, multiplicamos por 50 y nos da que el valor nominal de un contrato de futuros del SP500 sería $106.000. Entonces, sabiendo eso, ¿cuántos futuros debo comprar? Pues bien, si quiero comprar $106.000 y el SP está en 2120, efectivamente con un contrato es suficiente. Pero, ¿qué pasa si quiero comprar $10.600.000? Pues dividiré 10.600.000 entre el valor nominal del contrato de un futuro y me sale que son 100 futuros los que tengo que comprar. Es decir, comprando 100 futuros tendré una exposición al índice SP500 de $10.600.000. Ahora, ¿cuánto tengo que pagar por un contrato de futuros? Pues bien, no se paga nada. Lo que se hace es que se deposita una garantía diaria, que se llama margen de futuros, en la cámara de compensación. En el caso del E-mini SP500, esta garantía es normalmente alrededor del 5% de valor nominal equivalente. Eso quiere decir que si yo quería invertir por $10.600.000, necesitaré depositar unas garantías de $530.000. Claro, uno no compra los futuros directamente en la cámara de compensación, sino que lo hace a través de un broker, que tiene derecho además a pedir que deposite un poco más de garantías de las que exige la cámara de compensación. Cada día, si la posición en futuros tiene una ganancia, esa cantidad se añade a tu cuenta del broker y si tiene una pérdida, se resta de la cuenta del broker. En el caso de que las pérdidas provoquen que las garantías caigan por debajo del mínimo que exige el broker te va a exigir que hagas una aportación extra de capital. Esto es lo que se llama margin call y que queda muy bien dibujado en la película del mismo nombre, que os recomiendo que veáis, porque ahí veréis lo que ocurre cuando empiezan a llamar a la gente a que aumenten las garantías por el margin call. Oye, Marcos, una Sí. breve pregunta. Esto es lo que se conoce como una inversión apalancada, ¿verdad? Te lo digo No. porque... ¿No? No. Vale. Si tú, por ejemplo, tienes $10.600.000, ¿vale? Y ahora mismo el nominal de un contrato de futuros es $106.000 y tú compras 100 futuros, tú estás invirtiendo exactamente por la cantidad que tienes en cartera. No hay ningún tipo de apalancamiento. Bueno, pero tú no has puesto el dinero equivalente para... O sea, tú con muy poco dinero controlas mucho valor. No, esa es una opción que te da el broker. Pero eso es una opción que tiene que decidir el inversor. De acuerdo. ¿Vale? Por ejemplo, tú abres cuenta en un broker y tú tienes un dinero X, el broker lo único que va a hacer es pedirte las garantías. Ahora, depende de ti el invertir por un valor nominal mucho mayor o limitarte a invertir por el valor de tu cartera. Ahí no hay apalancamiento. Ahí lo que hay es eficiencia. ¿De acuerdo? De acuerdo. De hecho, la gente que se apalanca de esa manera, es decir, invierte por una cantidad de dinero mucho más grande de la que en realidad tiene en la cartera, pues tarde o temprano acaba mal. Porque claro, al por eso te final lo el preguntaba, mercado... porque el apalancamiento siempre se advierte, se previene a los inversores de ese tipo de vehículos y quería despejar esa duda.
Totalmente, hay que tener mucho cuidado. De ahí le viene la mala fama a los derivados. Pero como Por hemos eso. visto, hay 500 trillones en derivados y son un instrumento que es tremendamente usado en la industria porque es muy eficiente. Ahora, siempre hay unos pocos que lo usan mal y lo usan de manera peligrosa, ¿vale? De manera imprudente. Muy bien, gracias. Bueno, pues como acabamos de decir, cuando compramos un contrato de futuros se obtiene el retorno total del activo subyacente. En este caso, es el retorno total, ojo, incluyendo el retorno de los dividendos del índice SP500. Es decir, comprando un futuro del SP500 vamos a obtener la rentabilidad total del índice. Claro, esto tiene unos costes, ¿vale? Pero son unos costes muy bajos. Los costes de intermediación del broker, porque comprar un futuro no es gratis, pero es muy barato. Costes de financiar la rentabilidad total del índice hasta vencimiento, porque en realidad en un futuro hay como un préstamo implícito, ¿vale? No quiero entrar más en detalles porque si no nos alargaríamos demasiado, ¿vale? Ahora, cualquier diferencia, y también cualquier diferencia entre los dividendos reales pagados y los dividendos anunciados con antelación, porque tú compras el futuro antes de que anuncien los dividendos, pues también son un coste que puede estar en la compra del futuro, pero esta diferencia no suele suceder. El coste de financiar la rentabilidad total del índice hasta vencimiento suele ser similar al LIBOR a 3 meses. Y lo bueno que tiene el utilizar los futuros es que, claro, el broker solo te va a pedir una pequeña parte, que son las garantías. Te queda un montón de liquidez que puedes usar a su vez para invertir en bonos muy seguros, AAA o Investment Grade, a corto plazo, con lo cual recuperas ese coste financiero que llevan implícito los futuros. También recordar que el uso de los futuros, también muchos ETFs y muchos fondos índice deciden que para darle rentabilidad al cliente van a utilizar futuros, ¿de acuerdo? O sea que no es algo raro que se haga de manera extraña, sino que es muy habitual y muy común en la industria. ¿Qué es el riesgo para nosotros? ¿Vale? Pues el riesgo es lo que queda después de haber pensado correctamente en todo. De nuevo, el tema de las analogías. Hay que pensar correctamente en todo y muchas veces lo que pensamos que es correcto puede no serlo. En otras palabras, el riesgo es todo lo que sucede fuera de lo pensado acertadamente, además de lo que se pensó incorrectamente. Entonces, sabiendo que no lo sabemos todo y ni podemos saberlo todo, para nosotros el riesgo no es la volatilidad o unas pequeñas pérdidas, es sufrir pérdidas desproporcionadas. ¿Y qué es una pérdida desproporcionada? Pues una pérdida a partir de la cual recuperarse empieza a ser muy, muy difícil. ¿Vale? Como ya, por ejemplo, a partir de 25% de pérdida. Como ya sabréis, pues claro, si tú pierdes un 50% de tu inversión, por ejemplo, compras algo a 100 y pasa a 50, pues no necesitas otro 50% para volver a 100. Para pasar de 50 a 100 necesitas un 100%. Esta asimetría crece de manera exponencial. Es decir, cuanto más perdamos, muchísimo más hay que recuperar. Aquí he puesto unos ejemplos, pero si, por ejemplo, nos vamos a 80 o 90%, ya tenemos que irnos a rentabilidades de 900% para volver al punto de partida. Entonces, es muy importante intentar no sufrir pérdidas desproporcionadas a la hora de invertir. Y en Affinium utilizamos técnicas de reducción de este tipo de riesgo, ¿vale? Ojo que no intentamos modular la volatilidad como hacen muchos fondos o un risk parity sofisticado. No, lo que nosotros intentamos es reducir las pérdidas desproporcionadas, ¿vale? Entonces, estas técnicas pues, son muy conocidas y a disposición de todo el mundo, que son, primero, la diversificación por activos, ¿vale? Ahora después vamos a ver cómo la diversificación por activos añade un valor tremendo a la inversión. La diversificación por regiones y por países. A pesar de la globalización que tenemos hoy en día, pues todavía a veces hay ciertas zonas, ciertos países que no siguen el ritmo general y eso añade diversificación. También el rebalanceo.
El rebalanceo es súper importante, ¿vale? Porque, en primer lugar, la reducción de peso es ya en sí misma una buena reducción del riesgo. Si tú te limitas a que solo puedes tener como máximo 25% de oro, pues si el oro cae un 50%, no te va a hacer más daño que el 25% que tienes en cartera. Entonces es ya una buena limitación del riesgo. Y además el rebalanceo tiene una propiedad que creo que se ha hablado poco y quizá sea tema para una charla solo para ella, y es que permite componer la rentabilidad mejor a lo largo del tiempo. Es un efecto que también se observa en la colaboración en especies animales, ¿vale? De hecho, hay un libro que se llama Supercooperadores que trata solo de este tema. Y si quieres, Luigi, lo dejamos para una charla más adelante. Ojalá. Y luego, claro, luego hay instrumentos que pueden dar un retorno individual que permita reducir pérdidas de una manera muy asimétrica. Es decir, que te cuesten un poquito, como un seguro, pero en caso de que suceda algo malo, pues tienes un retorno mucho más grande, ¿de acuerdo? Otros instrumentos podrían ser el índice de miedo VIX, la compra de un put option, el dólar, por ejemplo, cuando hay un pánico mundial súbito, el dólar se convierte en refugio, etcétera. Entonces, estas técnicas del punto 4 son algunos ejemplos, ¿vale? Pero no necesariamente son las que estamos utilizando en Affinium. Yo lo que quiero es mostrar que no estamos haciendo nada raro. Estamos utilizando unas técnicas que son muy asimétricas, convexas, en el sentido de que cuestan muy poco y dan un gran resultado si sucede esa pérdida, para reducir las pérdidas, nunca para eliminarlas. ¿De acuerdo? La pretensión de estas técnicas no es eliminar las pérdidas o el riesgo, sino reducirlas y así reducir la posibilidad de sufrir una pérdida desproporcionada. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante no sufrir pérdidas desproporcionadas? En primer lugar, porque es más fácil recuperar, como hemos visto, por la asimetría de la recuperación, pero también por un factor psicológico, ¿de acuerdo? Y es que una cosa es lo que los mercados nos permiten hacer y otra cosa es la psicología del inversor. Y muchas veces, contigo, Luigi, he utilizado el clásico ejemplo del fondo de Peter Lynch Magellan, que dio una rentabilidad fantástica durante, creo que fueron 10, 13 años, 27% o 28% anual media, pero claro, como sufría grandes pérdidas, muchas veces desproporcionadas, muchos inversores se salían porque no podían soportar el dolor y volvían a entrar cuando veían que el fondo ya estaba subiendo otra vez. De tal manera que ninguno de los inversores en el fondo Magellan de Peter Lynch consiguió la rentabilidad del fondo, porque siempre estaban saliendo y entrando. Entonces, si puedes ofrecer una manera de invertir que reduce las pérdidas desproporcionadas, ayudas al inversor a ser fiel a su plan de inversión, a no salirse porque va a sufrir menos. Y ahí es donde nosotros centramos todo nuestro esfuerzo y trabajo, en la reducción de las pérdidas desproporcionadas. Las rentabilidades las darán los activos y no sabemos lo que van a hacer ni lo que van a dar. Pero donde trabajamos siempre y seguimos trabajando y siempre hemos trabajado es en la reducción de las pérdidas desproporcionadas, por estos dos motivos principales. ¿Vale? Aclarar, por si hay dudas, que no utilizamos técnicas de short selling, de ventas al descubierto, no vendemos nada que no hayamos comprado anteriormente. Affinium es un fondo long only, solo tiene posiciones largas. No utilizamos apalancamiento, como comentabas, Luigi, antes. Y no utilizamos técnicas cuantitativas como machine learning, estimación de correlaciones, ajustes por volatilidad, modelos sofisticados de optimización de pesos en cartera, nada de eso. Seguimos fieles a la idea de que la simplicidad conceptual en un mundo impredecible y complejo es mucho más robusta que lo mucho que tú te puedas adaptar al entorno actual, que inevitablemente va a cambiar. Vertimos de cara al futuro siempre. Luego, en la parte de bonos, la medición del riesgo se hace a través de la duración, ¿vale? Que la duración es muy sensible a los tipos de interés. Si tú tienes una duración muy alta,
pues una pequeña variación en los tipos de interés te puede producir un gran beneficio en una gran pérdida. Y me gustaría introducir un concepto que se usa mucho en la práctica, ¿vale? Y es que aunque hay técnicas precisas para calcular la duración de una cartera con varios bonos de distinta duración, de distinta maturity, vencimiento, como la duración de Macaulay, la duración modificada de Macaulay o la duración efectiva, la mayoría de gestores en la práctica utiliza la duración media ponderada o el plazo medio ponderado hasta el vencimiento para estimar la duración o plazo de vencimiento de su cartera de bonos. El cálculo se muestra con un ejemplo muy sencillo. Una cartera solo con 2 bonos. El 25% de la cartera está en bonos a 20 años y el 75% de la cartera está en bonos a 90 días. Entonces, claro, si hay una variación en los tipos de interés, ¿cómo me va a afectar? Pues una manera muy intuitiva y práctica es hacer el promedio ponderado de estas dos duraciones, que sería un 25% de 20 años más un 75% de 90 días, que da un promedio de 5,25 años, 5 años y cuarto. ¿Vale? Y eso nos da una idea de cuál es la duración de nuestra cartera. Esto es importante porque recordar que hay una parte de la cartera que va a estar invertida en bonos. Bien, ahora viene lo que comentaba antes de el valor de incluir estos 4 activos en la cartera. Y lo que Oye, vamos a ver Marcos, son... ¿me permites una pregunta acerca de los bonos? Porque ¿Sí? pensaba que no sabía si ibas a terminar. Mira, Daniel te quiere preguntar tu opinión respecto a los bonos ligados a la inflación, antes de pasar al siguiente tema. Bueno, nosotros no invertimos ahora mismo en bonos ligados a la inflación y el tema está en que a nosotros nos gustan las cosas que suelen tener bastantes siglos de historia, ¿no? Y los bonos ligados a la inflación pues nacieron en el 97, 98 creo, y son muy interesantes por varios motivos que sería muy largo explicar ahora. Pero nosotros ahora no estamos invirtiendo en bonos ligados a la inflación, ¿vale? Sí que sí tienen sus propiedades, habría que dedicarles un tiempo porque son bastante complejos por sus propiedades. Vale, muy bien, muchas gracias. Pues sí, lo que quería comentar era que vamos a ver las peores pérdidas y la tasa de crecimiento anual de estos 4 activos por separado. Es decir, ¿cómo sería una cartera si yo hubiera invertido 100% en bolsa desde el 72? ¿Por qué el 72? ¿Vale? Porque muchos estéis acostumbrados al gráfico de Jeremy Siegel en el que pone los activos desde el año 1800. Bueno, ese gráfico, como sabéis, tiene muchas críticas y una de las más inmediatas es que, por ejemplo, el precio del oro no era libre hasta agosto del 71, cuando Nixon declara el fin de la convertibilidad entre el dólar y el oro. También los índices de inmobiliarios de rates empiezan a existir a partir de los años 70. Es decir, hay muchos motivos para hacer la comparativa desde el año 72, porque antes el oro no fluctuaba, no habían activos suficientes, no podemos ver, ¿no? El tema de ver que comentaba en la primera parte de la charla. Entonces, si hubiéramos invertido todo nuestro dinero en bolsa, todo nuestro dinero en mobiliario, todo nuestro dinero en oro o todo nuestro dinero en bonos de largo plazo? Pues bien, por ejemplo, en bolsa, pues en bolsa es el activo que todo el mundo está más familiarizado y sabe que, pues, de media cada década, pues quizá va a perder la mitad de su patrimonio y va a estar varios años esperando a recuperar el mismo nivel antes de la caída. Por ejemplo, si os fijáis aquí abajo, en septiembre del año 2000 hasta octubre del año 2006, pues son 6 años hasta volver a recuperar el nivel del año 2000 y durante esos 6 años se llega a perder un 44%. ¿De acuerdo? También 5 años, desde 2007 hasta 2012, y por el camino has perdido la mitad del patrimonio. Son cifras que también se observan similares en el inmobiliario y en el oro puede que incluso peor, porque fijaos, desde octubre del 80 hasta abril del 2007, lo cual son pues unos 27 años,
27 años para volver a recuperar el mismo nivel de precios. Eso es que hay que tener paciencia. Con una pérdida por en medio de más del 60%, ¿no? En el caso de los bonos de largo plazo, pues las pérdidas también son importantes, aunque la duración de ese valle de caídas pues suele ser menor que en los otros activos. Ahora fijaos en una cosa muy importante, abajo de la tabla. Y es que desde el 72, la rentabilidad de estos 4 activos es muy similar. Claro, si tenemos en la cabeza el gráfico de Jeremy Siegel, que pone, por ejemplo, el oro plano durante 2 siglos, casi 2 siglos, pues los números no encajan. Pero si empezamos a mirar cuando los precios son libres, vemos que la rentabilidad de estos 4 activos es muy similar. ¿De acuerdo? Ha bajado, por ejemplo, en la bolsa ha bajado algo desde el año 2000. ¿Qué pasa ahora si construimos una cartera con estos 4 activos ponderados 25 cada uno? ¿Vale? Y vamos haciendo el rebalanceo. Marcos, una puntualización nada más que quiere saber Manuel, si la tabla que has mostrado es solo de Estados Unidos y en dólares estadounidenses, ¿verdad? La tabla es en dólares estadounidenses, pero la bolsa es bolsa internacional. De acuerdo. ¿Vale? Concretamente es el MSCI desde que hay datos del MSCI y antes es un compuesto sintético. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí a la izquierda tenemos la tabla con los resultados de las peores pérdidas que una cartera con 4 activos habría tenido pues desde el 72, con estos 4 activos. Entonces, fijaos que, por un lado, las pérdidas empiezan a ser menores. ¿Vale? Ya hablamos de menos 27, por ejemplo, en la crisis del 2008, o menos 17 en la recesión del petróleo de los años 70, comparado con estos 40, 50, 60 que vemos por activos sueltos. O sea, ya como no recuerdo el nombre del premio Nobel que lo dijo, pero la diversificación es el único free lunch que hay a la hora de invertir. Es decir, no diversificar es cometer un pecado, porque es garantía de que vamos a hacerlo mejor. Y fijaos en otro efecto, y es que la duración de estos periodos, de cuánto tarda desde que empieza a caer hasta que vuelve al mismo punto, también se reduce. ¿Vale? Antes estábamos hablando de 5, 6 o el oro 20 años, pero ahora ya estamos hablando de pocos años. Si os fijáis, estamos hablando que las caídas, las peores caídas, pues apenas duran 1, 2 años. Con lo cual ya es más llevadero desde el punto de vista psicológico. ¿Vale? También para los que están en fase de retirar dinero es más óptimo porque les permite programar mejor las retiradas de dinero. Y otra vez el efecto del rebalanceo. Y es que la cartera combinada tiene una rentabilidad compuesta anual mayor que la de los activos por separado. Esto a mucha gente le choca, ¿no? Y por eso te decía que tenemos que hacer un día una charla solo sobre el poder del rebalanceo, ¿vale? Porque es muy desconocido. Entonces, estos son los activos en los que invierte Affinium y ahora, claro, además está la manera en que implementamos los instrumentos que elegimos y nuestras técnicas de reducción del riesgo, que le dan un extra de valor añadido. Lo vamos a ver aquí. Fijaos que los números bajan un poquito más, las peores pérdidas bajan un poquito más. Muy importante, la duración de estos periodos de pérdidas se reduce de nuevo un poco más. Luego veremos comparado las dos tablas. Y como consecuencia no buscada, ¿vale? Porque nosotros solo nos centramos en reducir el riesgo, reducir las pérdidas desproporcionadas. Como consecuencia no buscada, se consigue un poco más de rentabilidad compuesta, pero no la buscamos. Insisto, estos resultados son netos de la comisión de 1% de gestión. ¿De acuerdo? Si comparamos a la derecha los resultados de Affinium neto con los de los 4 activos plain vanilla, simplemente mantenidos en cartera indefinidamente, pues lo que observamos es una reducción en las peores pérdidas y una reducción en el tamaño, el tiempo que tienes que esperar para volver a recuperar el mismo nivel. Y como consecuencia no buscada, un poco más de rentabilidad.
¿de acuerdo? También un poco menos de volatilidad, pero es inevitable. Aunque no estamos buscando reducir la volatilidad, no estamos buscando aumentar la rentabilidad. La rentabilidad, insisto, será la que den los activos. Y eso no lo puedo controlar yo ni nadie. ¿Ok? Entonces, por último, me gustaría comentar el tema de las comisiones del fondo, que efectivamente nace con una comisión del 1%, que algunos quizá me han comentado que, Marcos, ¿cómo pones un fondo del 1%? Siempre defendiendo las comisiones más bajas posibles. Bueno, claro, a ver, cuando yo defiendo las comisiones más bajas posibles, es cuando tú te estás haciendo tu cartera para ti mismo. Cuando tú te haces tu cartera para ti mismo, tienes que buscar los instrumentos más baratos, porque cada punto básico que te ahorres, te lo ahorras a ti. Ahora bien, cuando estás comprando la gestión de un tercero, ¿de acuerdo?, que está añadiendo capas de valor añadido a esa cartera que tú te puedes hacer y te parece que el valor añadido neto que te ofrece lo justifica, ¿vale? Pues estamos en un caso en el que este 1% no es algo exagerado, ¿de acuerdo? Pero aún así, tenemos un plan para cambiar las comisiones que consiste en que si el fondo llega a 25 millones de patrimonio, pues vamos a cambiar desde el 1% de gestión actual, vamos a bajarlo a una comisión de gestión fija de 0,65% e introducir una comisión de éxito de 2,5%. ¿Por qué? Porque nos parece que lo más justo es que el año que el partícipe no gana dinero, pague lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Recordemos que un fondo tiene unos costes fijos. Está la gestora, está el asesor, está el auditor. Son una serie de costes fijos que hay que pagar sí o sí. Entonces, lo que queremos es que pague lo mínimo y cuando el fondo da rentabilidad, entonces también ganamos los asesores. ¿De acuerdo? Cuando el fondo, cuando la clase actual alcance los 25 millones de euros, pues entonces se hará este cambio y se cerrará, en el sentido de que vamos a exigir una cantidad muy alta para nuevos inversores. Y nace simultáneamente una nueva clase B, de nuevo con una comisión única de gestión del 1%. Y ya para más adelante, lo que queremos es premiar la constancia, la permanencia, según los años en los que el partícipe haya estado invertido. De tal manera que según haya estado invertido 1 año, 3 años o 5 años, pues su comisión de gestión fija irá bajando hasta alcanzar ese 0,65. En una situación ideal en la que todo fuera perfecto, pues nos gustaría directamente poner una comisión de gestión fija del 0% y solo poner comisión de éxito. Pero siempre hay unos costes fijos que cubrir y en la práctica por ahora no podemos hacer eso. Pero la idea es premiar a los inversores primeros, precisamente con este cambio en la estructura de comisiones cuando el fondo alcance los 25 millones. Muy bien. Y ya para ir terminando y no alargarme demasiado, vale. Pues dar las gracias. Dar las gracias porque tanto mi socio Sharash como yo estamos muy honrados y agradecidos por la gran confianza recibida de cada partícipe, de cada cliente. Estamos dedicados día tras día a cumplir con esta gran responsabilidad que implica este proyecto de largo plazo, tanto con los actuales partícipes como con los futuros inversores de Affinium. Es nuestra forma de invertir que ofrecemos a todo el mundo. Nosotros llevamos 10 años con esta estrategia, llevamos varios años ofreciéndola en asesoramiento. Y bueno, ahora mismo estamos en 6,8 millones de euros repartidos entre el fondo Affinium y cuentas asesoradas de clientes. Y dar las gracias a todos los que han empezado con nosotros y recordar que pues no vamos a dejar de remar, como nunca lo hemos hecho, y vamos a continuar. Fantástico, Marcos. Hay un montón de preguntas y bueno, tampoco yo te quiero agotar, pero te las voy a intentar pasar pues todas sobre las que nos dé buenamente tiempo. Así que tú un poquito pues sé lo suficientemente breve o conciso para que nos pueda dar
de sí bastante este pequeño coloquio que vamos a mantener en los próximos 15 minutos más o menos. Oye, en principio, una pregunta sobre las comisiones de éxito. Hay amigos que están viendo el vídeo y no saben lo que son. Explícalas, por favor. Y Jordi te pregunta concretamente, ¿la comisión de éxito es sobre una rentabilidad mínima? Vale, la comisión de éxito es a partir de 0. Y la comisión de éxito significa que si, por ejemplo, el fondo ha ganado un año un 10%, ¿vale? 2,5% de ese 10% va al gestor. Pero si el fondo no ha ganado nada o ha ganado 0, la comisión de éxito es 0. De tal manera que solo paga la comisión de gestión. La idea es precisamente lo que he dicho antes, que el partícipe pague lo mínimo los años que no se gana dinero y que nosotros ganemos dinero cuando el fondo gana dinero. Vale, perfecto. Oye, has dicho que te dedicas en cuerpo y alma, o prácticamente lo has dicho, con tu compañero y cogestor, ahora te preguntaré por él, a la gestión del fondo. ¿Vamos a dejar ya de ver divulgación por parte de Inversobrio o, o vas a encontrar una forma de combinar las dos? Porque también te llevará tiempo la divulgación, entiendo. No. A ver, poner en marcha un fondo exige un montón de trabajo, un montón de responsabilidad. Y ahora estamos dedicados al 100% a ello, ¿de acuerdo? Eso no significa que yo vaya a dejar de escribir, vaya a dejar de dar charlas, vaya a dejar de intentar ayudar, enseñar a todo el que quiera escucharme. Por supuesto que no. Eso es una vocación que tengo y que es inevitable. De hecho, estoy pensando quizá en el futuro hasta escribir un libro. Pecado. Bueno, pasito a pasito. No, lo voy a hacer, pero primero lo primero. Ahora mismo tenemos una gran responsabilidad con los inversores y queremos atarlo todo súper bien atado para que todo vaya a la perfección. Entonces, quizá tarde unos meses en volver a aparecer, pero yo sigo ahí, efectivamente. Vale, oye, háblanos de tu socio bueno, Sí, mi la socio, persona que... y amigo, Sí, porque porque llevamos no, 15 años. efectivamente. Nos conocemos desde hace 15 años. Sharash Alexander es inglés. Él empezó su carrera en las finanzas con arbitraje de índices, arbitraje de convertibles, en general arbitraje de cosas relacionadas con la renta variable en hedge funds en Londres y Nueva York. ¿De acuerdo? Al final, lo que pasó es que al final le enamoró España. Tuvimos la oportunidad de conocernos, pues eso, hace unos 15 años. Y hace unos 10 años, yo desde mi perspectiva austríaca y de sistemas complejos, que he hablado en otras charlas, y él desde su sentido común, experiencia, saber hacer, llegamos a unas conclusiones muy similares, que son precisamente la estrategia que implementa Finium. ¿De acuerdo? Él es una persona muy celosa de su privacidad. No le gusta aparecer en medios, quizá pueda estar abierto a hacer algún podcast, no lo sé, habría que preguntarle, pero él quiere llevar su vida privada muy, muy privada. Digamos que yo soy la cara visible, me gusta divulgar, pero él le gusta más trabajar encerrado en su despacho. Vale. Haréis comunicaciones trimestrales con los partícipes, las cartas, supongo yo, no sé si incluso de podcast, porque sabes que los gestores ahora también hacen cartas trimestrales en audio, y entiendo por lo que estás diciendo que quizá sean tuyas o firmadas por los dos, pero que seas tú quien dé la cara. Estamos considerando la posibilidad de hacer podcast, ¿de acuerdo? Sharash también le gusta la idea, pero no queremos que sea muy frecuente, porque lo que no queremos incentivar es, como muchas veces he repetido en otras charlas, que el partícipe o el inversor esté siempre mirando los precios, porque los precios son ruido. Sin embargo, nuestro cerebro no lo entiende como ruido y le produce sufrimiento. La volatilidad es dolor, no es riesgo, es dolor. Entonces, queremos hacer, por supuesto, las comunicaciones que por ley exige un fondo van a estar ahí, pero quizá hacemos un podcast, no sé si semianual, anual. Lo tenemos que pensar y también consultarlo con los propios inversores, a ver qué prefieren ellos. Muy bien. Manuel te hace dos preguntas y voy a intentar resumirlas en una acerca de la relación y la función de Quiet Investment. Seguramente los amigos que están escuchando saben que han participado. Manuel sugiere ¿qué serán? Comercializadores, marketing, y también te pregunta si las fichas mensuales del fondo habrá o quedará eso para la zona VIP.
de Quiet Investment. Explícanos, a partir de ahora, ¿cuál es la función de Quiet Investment? ¿Cómo trabaja con vosotros? Bueno, sí. Nosotros nos acercamos a Quiet porque valoramos mucho su capacidad de crítica independiente. Es decir, su capacidad de análisis. Ellos son muy duros, siempre lo han sido con la industria. Y eso es una cosa que nos gusta, ¿no? Porque nosotros pretendemos aportar un valor tangible en el medio y largo plazo. Y nos gustó mucho la perspectiva que tiene Quiet de los productos de la inversión. Entonces, Quiet va a seguir analizando Affinium y su opinión va a seguir siendo libre. Es decir, ellos van a dar su opinión libre sobre Affinium y vamos a tener, pues eso, una relación en la que ellos van a poder opinar libremente sobre la conveniencia o no de invertir en Affinium o cómo va Affinium. Vale, van a hacer una labor de supervisión y seguimiento de la actividad del fondo, de acuerdo. Como si fueran un auditor externo. Vale, perfecto, entendido. Steve Charles, y también hay varias preguntas al respecto, dice que si esto no es una vuelta de tuerca al all weather, all season y permanent portfolio. Y el tema de la cartera permanente, salen bastantes preguntas que te vienen a decir, ¿acaso esto no es una cartera permanente o una versión? Y qué ventajas tiene con las que ya se pueden contratar en el mercado o con la que uno mismo se podría hacer? Sobre todo poniéndolo en perspectiva con ese 1% del que has hablado al principio, ese esquema de comisiones. Sí, por supuesto uno se lo puede hacer en su propia cartera, ¿no? Lo más probable es que tenga que utilizar ETFs con unos costes y que no tenga acceso a las posibilidades que da construir la cartera vía futuros, que es el primer capa de valor añadido. Tampoco a las técnicas de reducción del riesgo, que es la segunda capa de valor añadido, ¿no? Nosotros pensamos que ese 1% de comisión está largamente compensado porque al final el neto que le llega al cliente va a ser superior que si él se hace su cartera con ETFs. ¿De acuerdo? Con respecto a si nuestra cartera es una cartera permanente, bueno, es permanente en el sentido literal de la palabra, de que invertimos un cuarto en estos 4 activos. Pero tengo que aclarar que esta cartera es nuestra respuesta al problema de la inversión, que coincide con otras respuestas de la misma manera que otras estrategias de inversión también son parecidas entre sí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la cartera permanente de Brown invierte un cuarto en liquidez. Nosotros pensamos que no tiene sentido dejar un cuarto en liquidez cuando tú ya puedes tener tu propia liquidez en otra parte o en tu cuenta bancaria, ¿no? Más cuando Brown la propuso a finales de los 70, principios de los 80, tenía sentido la liquidez porque estábamos en tipos de interés de 2 dígitos, y no existía la posibilidad de invertir de manera indexada en índices inmobiliarios, en índices de rates. Recuerdo que nosotros pensamos, insistimos, que es un activo con unas propiedades muy buenas, que comparte parte de las propiedades de las acciones, parte de las propiedades de los bonos, ayuda a cubrir mejor el espacio de fases de la economía y en definitiva, es nuestra respuesta a cuál es la manera más prudente o equilibrada de invertir. Muy bien. Rafael quiere saber mínimos de inversión y a través de qué plataforma será contratable el fondo. Pues no hay mínimos de inversión. Puedes invertir desde la cantidad que quieras. ¿De acuerdo? Y luego, el fondo estará disponible a través de la plataforma de Inversis, que a su vez está conectado, por ejemplo, con la plataforma MyInvestor, que es puramente electrónica, muy fácil y muy cómoda. Es como comprar un libro en Amazon. También a través de Mafre, también Banca March, Cajamar, Caja Ingenieros, Handbank. En general, toda aquella entidad que esté conectada a Inversis, ¿de acuerdo? En nuestra página web, que es muy fácil, es affinium.info, hay una sección que es cómo invertir. Ahí hay varios ejemplos, incluso hay algunos links directos. Muy bien. Hay una pregunta de Manuel acerca de una discrepancia con la página web. Dice, el folleto del fondo indica que, y abre comillas, la estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad, pero dice que en la web pone lo contrario. Sí, vamos a ver.
el folleto está escrito desde el punto de vista jurídico-legal, en el que hay que dejar abierta la puerta para que el gestor haga todo lo que se le permite hacer, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que lo vaya a hacer. Por ejemplo, nosotros en la parte de bonos solo invertimos en bonos AAA o lo que se llama investment grade, aunque el folleto permite invertir en bonos de calidad crediticia peor, ¿de acuerdo? El folleto, digamos que son los límites legales dentro de los cuales nosotros establecemos la estrategia de inversión. Entonces, la rotación va a ser muy baja, aunque el folleto diga que puede ser alta. Vale. Jordi quiere saber cómo y cuándo se liquida a la gestora la comisión de éxito, ¿cada año o a la salida? Esa es una pregunta muy buena que ahora mismo no sé contestar. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy Pero lo bien, voy a mirar, se lo voy perfecto. a preguntar a Inversis, por supuesto. Vale, también Jordi ha mandado varias preguntas al respecto. Dice, ¿has analizado si se paga cuando hay rentabilidad la comisión de éxito y cuando es negativa en el año? ¿No es asimétrico? Dice, no sé. No entiendo la pregunta. Cuando no hay rentabilidad en el año, se paga lo mínimo para cubrir los costes. ¿Qué quiere decir? No lo sé. ¿Has analizado si se paga cuando hay rentabilidad la comisión de éxito y cuando es negativa en el año? ¿No es asimétrico? Pregunta. Bueno, vale. Quizá no esté muy clara formulada. Otra, Miguel Sánchez dice, ¿algo que decir sobre el skin the game? Alineación de los intereses de quienes Bueno, están llevando el fondo. sí, a ver, obviamente, bueno, digo obviamente, sí, efectivamente nosotros invertimos nuestro patrimonio en el fondo, como llevamos haciéndolo con esta estrategia desde hace muchos años, ¿vale? Pero también tengo que decir una cosa, siendo muy honesto. El camino al K2 está lleno de cadáveres de gente muy preparada, que se esforzó mucho y que, sin embargo, murió en el camino al K2. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el skin in the game es una condición necesaria, pero no suficiente. Que un gestor invierta su patrimonio en su fondo indica la confianza que tiene el gestor en su estrategia y en su proyecto, pero no es garantía de que vaya a salir bien, ¿vale? Simplemente lo digo porque creo que hay un exceso de valoración, un exceso de valoración en el skin in the game, como si fuera condición suficiente para que algo funcionase. Y no, Muy los bien. montañistas que han ido al K2 estaban muy preparados, muy motivados, y algunos no lo consiguieron. Nosotros creemos que lo vamos a conseguir, claro. De acuerdo, de acuerdo. Antonio te pregunta por qué habéis decidido equiponderar las 3 regiones seleccionadas para invertir en bolsa y no habéis seguido los pesos por capitalización del MSCI World ACWI. Bien, nosotros pensamos que actualmente está demasiado desequilibrada el reparto de pesos del MSCI World o incluso el ACWI. Por ejemplo, ahora mismo 2/3 del MSCI World corresponden solo a Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y es cierto que por capitalización tiene que ser así, pero eso está un poco en contradicción con el hecho de que si no sabemos qué regiones en el futuro van a hacerlo mejor, pues quizá quizá esa no sea la manera más óptima frente a un futuro incierto de intentar comprar el mundo. ¿De acuerdo? No sé si recuerdas nuestra charla sobre construcción de carteras, hice un ejemplo en el que se veía que cada década pues había tenido su bolsa estrella, ¿no? En los años 80 fue Japón, en los años 90 fue Europa, en los años 2000 fue en los mercados emergentes y tras la última recesión del 2008-2009 pues ha sido Estados Unidos. No sabemos la próxima década o décadas cuál va a ser la bolsa estrella. Entonces, como no lo sabemos, intentamos equiponderar en la región. No sabemos si van a ser otra vez los mercados emergentes o va a ser Europa. Intentamos equiponderar precisamente por no saber. Muy bien. 2 preguntas. Una de Jordi, que persigue conocer la rentabilidad del fondo, la que esperáis, y la gemela sería cuál es la volatilidad estimada del fondo para esa rentabilidad. Bueno, pues la rentabilidad, como he comentado antes, será la que den los activos. Es decir, me parece demasiado temerario
dar una rentabilidad esperada del fondo porque van a ser la que den los activos. Si los activos se siguen comportando como lo han hecho hasta ahora, si siguen habiendo mercados libres, si sigue habiendo derecho de propiedad, si sigue habiendo respeto por los contratos, todo lo que permite que la economía crezca y florezca, pues a mí me parece razonable que se pueda esperar un comportamiento similar al pasado. ¿De acuerdo? Pero claro, no lo puedo asegurar. En cuanto a la volatilidad, como he dicho, es una consecuencia secundaria, no buscada, no intencionada, de construir la cartera y de la reducción del riesgo. Entonces, esta volatilidad, pues nosotros hemos visto, hemos observado que se sitúa en torno a la mitad de la bolsa. A veces sube un poco, a veces baja un poco, pero está en torno a la mitad de la bolsa. Muy bien. Una pregunta que quiero también que expliques es el acrónimo que vamos a utilizar ahora. Manuel quiere saber por qué el fondo no es UCITS. Y nos explicas, por favor, qué significan esas siglas. Europa clasifica los fondos en dos tipos de regímenes legales, ¿vale? UCITS y no UCITS, ¿de acuerdo? Los UCITS tienen unas limitaciones que les impiden ciertas prácticas y la inversión en ciertos instrumentos. Y un fondo no UCITS tiene una mayor libertad. El fondo simplemente es no UCITS porque nosotros queríamos construir la mejor versión de la estrategia. Queríamos hacerlo utilizando futuros, por su eficiencia, por su bajo coste, por su facilidad de gestión. Y por eso decidimos simplemente que fuera no UCITS. Muy bien. Diría a los amigos que están escuchando que las charlas a las que hace referencia están todas ya alojadas, bueno, son charlas antiguas del archivo histórico de vídeos de Value School y les recomiendo que las vean y también que las diapositivas estarán disponibles cuando publiquemos el vídeo, porque hay alguno de los oyentes que te pide ir a una diapositiva anterior y bueno, vamos a dar paso a las preguntas en vez de retroceder. Las diapositivas las podréis descargar cuando lo publiquemos. Pedro quiere saber que confirmes que entonces cerraréis la clase A cuando alcancéis los 25 millones. ¿Pone aquí o...? Sí. 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 De tal manera que todo el que haya invertido hasta entonces disfrutará del nuevo régimen de comisiones sin importar la cantidad que tenga o invierta. Es una manera de premiar precisamente a aquellos que invierten al principio. Porque estos que invierten al principio se van a quedar para siempre con estas condiciones futuras nuevas. Vale. Espectador anónimo te pregunta si no es contradictorio los derivados, la inversión en índices y la simplicidad. Para nada, para nada. Vamos a ver. Tú puedes tener una idea conceptual muy simple intencionadamente porque sabes que son las ideas simples, como los virus, los que mejor sobreviven en entornos complejos y cambiantes. Pero luego está la implementación. Y la implementación es una parte muy importante, muy costosa, que existe mucho trabajo y que consiste en buscar los mejores instrumentos para implementar esa estrategia. Entonces, no es para nada contradictorio, al contrario, debería ser siempre así. Si tú quieres exposición en unos activos, pues no te vas a ir a los instrumentos más caros, vas a ir a buscar los más baratos y más eficientes. ¿De acuerdo? Muy bien. José Antonio quiere que des una opinión crítica sobre el universo de los llamados fondos de retorno absoluto. Bueno, yo personalmente intentar conseguir un retorno absoluto, que entiendo que significa ganar dinero siempre, me parece una meta demasiado ambiciosa en un entorno tan impredecible como son los mercados financieros. Es mi opinión personal. Ahora, no estoy negando que no se pueda conseguir, pero nosotros no intentamos eso. Intentamos reducir simplemente las pérdidas desproporcionadas y que al final el inversor consiga esa rentabilidad interesante similar a la de la bolsa. Muy bien. José Morillo te pregunta, ¿cuándo se rebalancea? ¿Anualmente? No, nosotros rebalanceamos en función de unas bandas muy estrechas, ¿vale? De tal manera que cuando uno de los activos sube de peso por encima de un umbral o baja por encima de un umbral, volvemos a rebalancear. ¿De acuerdo? Eso puede hacer que algunas veces, si hay mucho movimiento, rebalanceemos con más frecuencia, o a veces estamos meses o incluso un año sin
sin rebalancear. Todo depende de cuánto se muevan los activos unos en relación con otros. Muy bien. Wenceslao quiere saber si se asemeja el fondo a una cartera tipo Fugger. Bueno, otra vez es el tema de nosotros hemos dado esta respuesta al problema de la inversión que puede coincidir más o menos con otras propuestas, ¿de acuerdo? Fugger intentaba también invertir en varios activos de manera equiponderada e incluía, por supuesto, la inversión inmobiliaria. A mí lo que me parece sorprendente es que hoy en día, cuando gran parte de los grandes patrimonios, fondos de pensiones, endowments, tienen hasta un tercio en inmobiliario, aquí en España se siga limitando la inversión a bonos y bolsa exclusivamente. Puedes llamar que se parece a Fugger, pero eso es posterior. Es decir, nosotros hemos dado una respuesta al problema de la inversión y creemos que esta es la manera más prudente, más sensata de invertir nuestro propio dinero y el dinero de los partícipes. Perfecto. Marcos, llevamos ya 1 hora y media que a mí particularmente se me ha pasado volando porque se ha dado un montón de información, has respondido un montón de preguntas. Quedan todavía 12 preguntas, pero bueno, tampoco quiero abusar de tu paciencia y estos son vídeos ya de por sí largos para Internet, para YouTube, y este lo es especialmente. Así que, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Encantado, ya sabes que estoy aquí disponible cuando quieras. Y queda pendiente la charla del rebalanceo, que es muy importante. Por supuesto que sí. Oye, ¿cómo pueden contactar con vosotros para Es muy enviaros fácil. En la página, preguntas? Venga. Sí, en la página web de affinium.info hay una sección de contacto y ahí hay una plantilla. Simplemente rellenando esa plantilla nos ponemos en contacto con la persona interesada. Vale. Perfecto, oye, estupendo. ¿Y la página del fondo cuál es? Recuérdanoslas. affinium.info. Vale, perfecto. Bueno, pues oye, Marcos, bienvenido a Affinium, bienvenido a este nuevo proyecto al mercado, que estamos viendo un boom de gestores españoles con proyectos muy interesantes. Esta es una especie de puesta de largo que para mí es un honor que hayas elegido Value School para dar 1 hora y media sobre el proyecto y tantas explicaciones. Ojalá dentro de un par de años o 3, hombre, en 3 años de track record no son mucho, pero vamos, ya estará la estrategia con cierta carretera encima y podamos venir aquí a comentar resultados y la experiencia para vosotros y para los partícipes. Ese sería nuestro deseo, desde luego. Encantado y de nuevo muchísimas gracias por esta plataforma que es magnífica, por su pluralidad, por permitir todas estas opiniones diferentes aproximaciones, diferentes formas de ver, actuar en los mercados. La verdad es que sois un tesoro y seguid adelante. Luigi, ya lo sabes. Bueno, como yo digo, sin vosotros esto no sale adelante, así que sois parte indispensable. Gracias, Marcos, te dice Eduard. También te dicen que muy interesante la charla, mucha suerte con Affinium, un nivelazo de charla. Mucha suerte con el proyecto, te dice Óscar. Como yo digo, aquí tienes tus aplausos virtuales, que ya nos gustaría dártelos aquí presencialmente, pero bueno, recíbelos de esta manera. Muy interesante, dice Ana Rosa. Muchas gracias a todos, muy interesante, mucho ánimo, en fin. Todo lo mejor para Affinium, Marcos, y adelante con el proyecto y que vaya todo muy bien. Muchas gracias de verdad a todos. Estupendo, claro que sí. A los amigos de Value School les cito la semana que viene porque vamos a hablar de algo muy parecido. Es que está un poco de moda estos temas. Hablaremos con Antonio Rico del libro que inaugura la colección Baelo de clásicos de la inversión, otro proyectazo fantástico. Yo cuando dice la gente que no hay cultura financiera en España, estamos aquí poniéndonos a resolverlo aceleradamente. Hablaremos con Antonio del libro de Harry Brown, bueno, sobre la cartera permanente de Harry Brown, no es el libro que escribió él, tenéis la información en el anuncio, pero estaremos con Antonio también por remoto, hablando de la colección Baelo, los próximos títulos también, si tiene a bien revelarnos alguno de ellos, que ya sé que están cocinándose un par de ellos, en fin, va a ser una charla fantástica, también con un gestor, un asesor de fondos que ha hecho mucho por la divulgación en este país. Os emplazo al miércoles que viene a las 7. Hasta entonces, buenas noches, salud para todos y que es un placer teneros aquí, amigos, tanto a gente tan preparada como Marcos como a todos los oyentes, que sois un privilegio. Hasta entonces, buena semana. Salud, chicos. Adiós.